De hecho, lo que yo voy a exponer de manera muy breve, porque tenemos muy poquito tiempo, aquí puedo exponer más largo, ¿no? Y todo. Tenemos muy poquito tiempo en el Congreso, o sea, van a durar las ponencias de 15 minutos, máximo 20. Entonces, sí, son así una pequeña cápsula súper Un rápida. reto, es todo un reto. Es todo un reto, en verdad, ¿eh? En verdad, que no te saquen ahí la Como tarjeta tres. roja y te digan, ya se acabó tu tiempo. Es todo un reto. Entonces, uno realmente hace ahí unas salpicadas ahí de ideas, ya está ahí y uno llega. Entonces, aquí es más bien el espacio donde podemos exponer de manera más constante, ¿no? Eh, entonces, lo que voy a exponer va a ser el próximo martes, pero a las 4 de la tarde, y va a ser sobre la verdadera salvación de Spinoza. De hecho, lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver aquí en nuestras clases, ¿no? Es donde vamos a ver eso. Entonces, yo quisiera que hoy trabajáramos algunos temas para prepararnos precisamente para eso, ¿no? Entonces, 15 mesas simultáneas, wow, impresionante, impresionante. Por un En verdad, el comentario trabajo. para los organizadores, no sé, Ale, a ti cómo te fue, pero yo mandas un mail como para que te inviten y no me contestaron. Eh, pero en fin, yo igual me meto, no sé a ti, Ale, cómo te pasó, Israel por ahí también a lo mejor tiene algún comentario, pero me llamó la atención desde que nos lo dijiste y el programa, pues que con la cantidad de ponencias que hay, como bien dices, pues hay que ser como más selectivo. No lo pude ver, pero bueno, a lo mejor eso fue la semana pasada y Ah, a lo es que mejor era muy apenas, creo temprano. que justo esta semana entre ayer y hoy es cuando están actualizando eso, exactamente, sí. Sí, 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 Israel. Buenos días, profe. Bueno, Yo nomás tenía una duda en cuanto al primer, ay, ¿cómo se le dice? Al primer folio de Descartes, o sea, no de Descartes, perdón, de Spinoza, porque, bueno, como medio nos recorrimos, atrasamos una semana y luego, aquí en el calendario dice que el primer folio se entregaba el 27, o sea, ayer, y ok. pero nada más hay como un repositorio para entregarlo. Entonces, no sé si se entregaba ayer, pues lo entregamos aquí mismo Sí, porque, aquí mismo, y la ventaja que tenemos es que pueden subir dos o tres aquí mismo. O sea, no es de que solamente haya se pueda subir un documento, se pueden subir varios. Entonces, sí, aquí mismo, si se tardan un poquito más, no pasa nada, pero sí intenten entregarlo para que no se les empiecen allá a juntar todos estos trabajos. Sí, Rafael. Buenos días, profe. Profe, justo lo que yo había pensado, o sea, obviamente no lo he hecho porque todavía no hay que presentar el folio, pero yo ayer que mandé el folio pensaba en, como cada folio es una cuartilla, simplemente pues el segundo folio hacerlo en el mismo documento de Word y que sea la siguiente cartilla, para así como pues no sé, como para simplificar el proceso. No sé si se podría o si entorpecería el proceso. O sea, en el Google Doc, Sí, la sí, sí, primera claro. hoja. Pues podrías entregarlos separados, no pasa nada, Rafael. Pues ya si de una vez Luis Enrique te puede hacer comentarios de uno que te sirvan para el siguiente. Sí, entonces podrías hacerlo primero uno y luego entregas el otro. Sí, Marta. Profesor, la sesión pasada yo preguntaba exactamente lo del folio, porque vi las fechas y usted creo que al final de la clase nos dijo que lo podíamos entregar el 1 de octubre. ¿Eso se cambió? No, o sea, bueno, no se preocupen, o sea, tampoco, o sea, lo importante es de que Es lo que entreguen. ahorita, no, es que ahorita como dije que sí lo entregáramos hoy, entonces Ah, ok, ya, ok, no, no, no se preocupen, no crean que es algo así como de ultimátum o cosas por el estilo, ¿no? Tenemos la ventaja de que nosotros somos los que todavía dominamos las máquinas, entonces decimos nosotros, ¿no? Entonces, no se preocupen, si quieren entregarlo el fin de semana, lo pueden entregar o el viernes, pero lo que sí les recomiendo igual es que, como decía Rafael, que si ya lo tenía, pues yo les digo, pues de una vez mejor ya entréguenlo y Luis Enrique, así, pues se puede irlo revisando con calma de una vez y se los da de vuelta y con las observaciones y todo eso. ¿Sí? vale, gracias, profe.
De nada, muy bien. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por encender sus cámaras, ¿no? En verdad que gracias, Andrea, bueno, las dos Andreas, las dos Alejandras, muchísimas gracias, muy amables. Entonces, así nos sentimos cada vez más cerca de nuestras sesiones presenciales. Entonces, no se preocupen, no se asusten, no se asusten, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar viendo Spinoza y me interesa que hoy nos quede más claro acerca tanto la metafísica como la epistemología y poder empezar con la teoría del conocimiento. Entonces sé que son muchas cosas en poco tiempo, pero pues vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar hacer esto. Y hemos hablado bastante de algunas de ellas. El principio básico de la filosofía espinociana, yo creo, o sea, bueno, hay muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es empezar por la inmanencia, que lo que hace es considerar que hay una sola sustancia. Él usa este término que está tomando de Descartes, el de sustancia, usando este concepto que está en la base, es el fundamento de absolutamente todo lo que existe. Y esto como fundamento permanece en lo fundado. Esa es la parte importante de la inmanencia. Es diferente a la trascendencia. La visión trascendente de Dios o de la substancia es, pues, por ejemplo, la idea que podemos tener en ciertas, pues, en las versiones más bien hegemónicas, por ejemplo, del cristianismo, que lo que consideraría sería que Dios crea, o sea, todas las cosas a partir de la nada por un acto de gratuidad, ¿no? Y las cosas están allá afuera, ¿no? O sea, Dios está en otro lado. O sea, para Dios, por ejemplo, pues, si lo vemos nosotros en San Agustín, para Dios no hay tiempo, no hay un antes, un durante, un después. Dios es eterno y más bien la temporalidad es algo que es lo que viven las criaturas en esa existencia, que es precisamente esa vida dada por Dios, ¿no? Y puesta por Dios. Entonces, lo que es temporalidad para los seres humanos, para Dios existe y está en todo momento, pero Dios está fuera del mundo, ¿no? Ahora, en el caso de Spinoza, Dios es lo que funda, es el fundamento y está en lo fundado. ¿Cómo está en lo fundado? En que conserva o se conserva en lo fundado, pues precisamente un principio de vida, un principio de actividad, de cierta manera, de cierta forma, pues eso es precisamente la actividad de Dios, ¿no? Desde la perspectiva de Spinoza. Ahora, esto va a llevar, les recomendaba yo que leyéramos también el apéndice del primer libro de la ética y ahí queda más claro todavía la perspectiva que tiene Spinoza de que Dios no actúa, no hay un plan de la creación, no lo hay, no para Spinoza. O sea, este Dios, como él lo está concibiendo, ni siquiera está pensando las cosas antes de crearlas, sino que simplemente este Dios existe, esa sustancia existe y las cosas lo que hacen es intentar expresar la manera diferente en que cada una de ellas, digamos, existe con esta actividad divina, ¿no? Esto es, las distintas cosas que nosotros vemos siempre tienen un mismo principio causal, ¿no? Esta causa inmanente siempre está ahí, presente en absolutamente todas las cosas. Y esto lleva a Spinoza precisamente a separar nuestras intenciones, nuestros fines, ¿no? Como seres humanos, nosotros tenemos fines, ¿no? Tenemos una serie de fines, pero esos fines son, digamos, como solamente pertenecen a los seres humanos y no están en la naturaleza. En la naturaleza en sí no hay fines. O sea, no tiene un sentido o una dirección de ser de la misma naturaleza, sino que la naturaleza pues simplemente es, y es cada una de las cosas lo que es. O sea, el gato lo que está buscando es ser cada vez más gato y que el mundo que lo rodea sea parte de sí, de su mundo ser gato. Y el ser humano lo mismo, lo que está buscando es humanizar el mundo, es humanizar las cosas, es imponerles pues su impronta humana, ¿no? Y de hecho es desde la perspectiva desde la que él está viendo o vemos nosotros siempre las cosas. Eh,
Pero tenemos que hacer esta separación. No quiere decir que porque yo estoy buscando humanizar el mundo y, por ejemplo, tener café o tener agua o tener una serie de cosas que me sirven a mí, le sirven a los demás y que nos conservan, que conservan nuestra existencia, no quiere decir que el café, el sentido de la existencia del café es servirme a mí. No, ese es el sentido que yo le doy, el que le doy en esta vida comunitaria que nosotros tenemos, ¿no? Que llamamos sociedad o que llamamos estado civil y así. Pero no quiere decir que sea el sentido de la existencia del café. O es más, yo puedo domesticar al perro, bueno, domesticar un lobo y a lo largo de 10,000 años volverlos perros, ¿no? Y entonces ahí tengo a los perros y los hemos usado pues para pues no sé, ayudar con el pastoreo o para ayudar para el cuidado y la protección o para distintas cosas podemos usar nosotros a los animales o usarlos como animales de compañía, ¿no? Etcétera. Pero somos nosotros quienes estamos imponiendo ese, esa actividad a estos seres, ¿no? Igual lo puedo intentar domesticar el gato, aunque los gatos todavía no están domesticados, ¿no? Los gatos siguen siendo pues gatos, ¿no? No propiamente animales domésticos, ¿no? Son muy independientes y todo, pero pues puedo igual intentar domesticar pues caballos o puedo hacer otras cosas, ¿no? No es que sea el sentido, no es como aquello que nos decía Aristóteles, ¿no? Que casi pues, el sentido del ser caballo es ser montado, ¿no? Aquí no, aquí es, bueno, lo hacemos, pero para nosotros como seres humanos. No es que realmente Dios haya producido a los caballos para que los seres humanos los montemos, ¿no? Todo esto queda muy claro en el apéndice del primer libro de la ética. Bueno, digo la posición de Spinoza, ¿no? No digo que eso sea la neta del planeta, no es su posición. Entonces, para él, entonces, en la naturaleza no tiene fines, no tiene, cuando Dios produce, no produce para algo, porque a Dios no le falta nada, ¿no? Pensar que Dios produce para algo, considera Spinoza, es que a Dios le faltaría algo. Nosotros sí producimos, ¿para qué? Para conservarnos. Entonces yo produzco café, o produzco comida, o produzco viviendas, o produzco vestido. ¿Para qué? Pues para protegerme, para guarecerme, para conservarme. No, yo sí, ¿por qué? Porque soy finito y yo no tengo garantizada mi existencia. Entonces yo necesito precisamente producir cosas para yo poder vivir y conservarme. La naturaleza, cada una de las cosas de la naturaleza, por ejemplo, igual lo va a estar haciendo a su manera el gato o el perro o el caballo o las moscas, los árboles, cada uno de los seres, según sus propias posibilidades, sus propias capacidades, van a intentar hacer lo mismo, van a intentar conservarse. Su existencia es este intento de conservación. Entonces, voy a ir al texto y me interesa, ya leíamos esta proposición 24 del primer libro de la ética y ahora vamos a la proposición 6 del tercer libro de la ética. Entonces, se los pongo por acá. Para estar viendo esto que para Spinoza es la manera como manifiesta cada uno de los seres existentes, la manera en que manifiesta precisamente a... entonces, bien, vamos acá, está. ¿Y dónde está esto? Aquí. El ser de la única sustancia. Pero no es que no es que la cosa esté en digamos, como simplemente decir, la cosa lo que va a hacer es como tal directamente expresar a Dios. Lo va a hacer, va a expresar a Dios, pero de determinada manera. Cada una de las cosas tienen esa diferencia, ¿sí? Entonces, no es que va a perseverar en el ser. No hay un ser por un lado y por otro lado nuestro ser. O sea, ese es el principio de la inmanencia. La inmanencia lo que afirma es que hay un solo ser y nosotros somos precisamente en ese ser. ¿Sí? Ok. Entonces ahora dice la proposición 7.
El conato, o sea, este esfuerzo con el que cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser, no es nada más que la esencia actual de la misma cosa. O sea, la cosa, cada uno, o sea, por ejemplo, nosotros mismos, cada uno de nosotros, ¿no? En el esfuerzo con el cual yo me estoy ahora perseverando en mi ser, que es, por ejemplo, tomando un café, hablando, respirando, ¿no? Teniendo esta clase, comentando, dialogando. Estoy yo actualizando mi esencia, ¿sí? Entonces, mi esencia no está tampoco por un lado y yo estoy por el otro, sino que mi existencia se define en la filosofía de Spinoza como la actualización de la esencia. Esto es lo que cambia la actualización. La esencia no va a cambiar. Sea lo que sea mi esencia, siempre permanece igual. Esto es muy importante porque es la definición tradicional de esencia, ¿no? Una esencia es aquello que hace ser la cosa lo que es, ¿no? Y que si nosotros lo quitamos, desaparece la cosa. Entonces, eso es esencia. Si la esencia cambiara, la cosa cambiaría directamente y dejaría de por sí ser una esencia. Entonces, la esencia no cambia. La esencia es inmutable. Es una verdad eterna. Está. Lo que cambia es la actualización de la esencia. O sea, mi esencia la actualizo tomando café, la actualizo tomando agua, pues ya son dos actualizaciones diferentes. O actualizo mi esencia poniéndome a escribir, o actualizo mi esencia poniéndome a leer. O sea, hay muchas maneras en que yo puedo actualizar mi esencia. Sí, cada una de mi existencia, cuando estoy dormido, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy haciendo, pues no sé, otras cosas, lo que sea, estoy actualizando mi esencia de distintas maneras. Y cada una de esas actualizaciones es precisamente ese esfuerzo, ese conato con el cual yo busco perseverar en mi ser. ¿Ok? Y luego tenemos la proposición 8, el conato con el que cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser no implica ningún tiempo finito, sino indefinido, ¿no? Entonces, lo que mejor va a servir para explicar esto es otra vez el concepto de duración, no el de tiempo, como Spinoza lo usa, ¿eh? Como Spinoza lo usa. Entonces, este esfuerzo, este conato con el que cada cosa se esfuerza por perseverar en su ser, no tiene un tiempo finito, o sea, no quiere decir que yo voy a durar, pues no sé, 60 años, 80 años o 90 años, o sea, no está escrito, ni tampoco está escrito cuánto tiempo, sí, o sea, cuánto tiempo voy a durar yo actualizando mi esencia con el café. Sí, Benjamín. Sí, gracias. Buenas tardes. En la proposición 6, usted mencionó que conato, esta fuerza, es lo que en la existencia de la cosa persevera su ser, ¿no? O sea, es la existencia. Pero bueno, revisando los pensamientos metafísicos, el capítulo 6 de la parte segunda tiene una definición muy idéntica, por no decir que aquí la reformula, que dice, entendemos por vida la fuerza por la que las cosas perseveran en su ser. Ajá. Entonces aquí mi pregunta es si entendemos existencia y vida de igual forma en Spinoza. Sí, yo pensaría que sí, Benjamín. Muy bien, muy bien. Qué interesante que traigas a colación los pensamientos metafísicos. Muy bien, muy, muy interesante. Yo pensaría que sí, sí, tal cual. O sea, es la vida misma, ¿no? Es la vida misma y es esa vida que va cambiando y que va a ser muy importante también ahora que veamos para la teoría de los afectos. Pero sí, 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 es la vida. Muy bien, muy, muy bien, Benjamín, muy bien. Sí, Los pensamientos metafísicos es un libro, es un apéndice que agrega Spinoza a los principios de la filosofía cartesiana, en donde él hace un resumen de los principales conceptos, lo que él considera los principales conceptos, sobre todo de la escolástica, cómo se está trabajando en la Holanda esto ya viene siendo la mitad del siglo XVII. Sí, entonces hace este resumen también para trabajarlo con sus estudiantes. Y hay ciertas cosas que sí va a conservar, como esta precisamente, como esta idea de pensar el conato en estos términos de vida, pero hay otras que sí van a ser diferentes, pero muy bien, muy, muy bien, Benjamín. Entonces, muchas gracias. Entonces, bien, exactamente, ¿no? Una buena manera de entender esto es entender la existencia como vida. Ahora, pero fíjense, entonces es importante no dejar de subrayar
otra vez de inmanencia. Es vida no porque uno la reciba, simplemente así como un don, y que esté establecido en algún lado, pues cuánto tiempo va a durar esa vida, ¿no? Ni cómo va a ser esa vida, que podría ser en una perspectiva, por ejemplo, la de Descartes. ¿Sí? Uno recibe la vida de parte de Dios por un acto de gratuidad, uno le debe a Dios esa misma vida y en cierta medida, pues uno lo que hace es estar pues agradeciendo, ¿no? Y dando de vuelta esa vida. Aquí en el caso de Spinoza, la vida es esta existencia, pero fíjese, él lo pone en estos términos de esfuerzo. ¿Por qué es un esfuerzo? Porque precisamente no está garantizada. O sea, tenemos nosotros que estar luchando o haciendo alianzas. Es bien interesante. Para él va a ser muy importante el concepto de alianza. Vamos a tener que estar haciendo alianzas con cosas, con distintas cosas, con personas, para precisamente perseverar en nuestro ser. Por ejemplo, les va a sonar extraño, pero una especie digamos, como de colaboración es precisamente con el café. No, yo lo que hago es que, pues bueno, yo soy un consumidor nada más del café, entonces yo compro el café de X marca, claro, es mexicana, obviamente, ¿no? Y entonces esta X marca, pues lo que hace entonces, bueno, yo soy solo un consumidor, pues muy pequeñito, pero junto con otros tantos consumidores, lo que hacemos es fomentar la producción del café en esta región y en este lugar en donde se produce, y entonces al café, digamos, como especie, le conviene porque es producido más café en esta región y hay otras personas que también se benefician de esto por este trabajo y así, ¿no? Entonces hay una colaboración ahí, hay una colaboración al momento de estar yo tomando café. Ahora pensemos, ahora por ponerles yo el contraste igual y un poco rudo, pensemos en el narcotráfico, ¿no? Y qué tal que consumiera yo cocaína, ¿no? Cosa que gracias a Dios no es el caso, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Entonces, lo que estaría sucediendo es que habría también una colaboración, pero esta sería una colaboración también que incluiría, pues, destrucción, ¿no? Incluiría extorsión, incluiría asesinatos, incluiría toda una serie de cosas para que ese producto pudiera llegar hasta acá, ¿no? Y entonces yo lo consumiera. Entonces, esta existencia, nuestra existencia, según los distintos medios que nosotros utilizamos para existir, esa existencia no es una existencia gratuita ni independiente de las mismas cosas que nos rodean, sino lo que hacemos es, por ejemplo, yo al consumir esto, lo que hago es que fomento la producción de café. Y si consumiera yo cocaína, lo que hago es fomentar no solamente la producción directamente de la hoja de coca, sino también todas las cadenas, ¿no? De explotación, de asesinatos y de extorsiones y de cosas así que suceden, ¿no? Precisamente en esas otras cadenas, ¿no? Entonces, el, el, sí, o sea, y este es como parte de un realismo que está muy presente en la filosofía de Spinoza. Claro, cuando nosotros leemos el libro tercero, igual no se ve de esto mucho. Bueno, en este tiempo no había narcotráfico y estos problemas, ¿no? Pero a lo que voy con estos ejemplos, espero que no sean muy rudos los ejemplos, pero a lo que voy con los ejemplos es que la cuestión es tomar un poco la conciencia acerca de qué es lo que conserva, lo que actualiza mi esencia aquí y ahora, ¿no? Ese es un punto muy importante. Y yo creo que el siguiente autor que va a volver a poner ahí digamos, va a volver a señalar eso es hasta Marx. O sea, imagínense, o sea, está escribiendo Spinoza en el siglo XVII, ¿no? 1675, 77, ¿no? Estará esto, ¿no? Que es cuando muere, pues ya hasta mediados del siglo XIX otra vez vuelve a estar en el centro. O sea, ni Hobbes tiene este tipo de cuestión. Entonces, es muy importante porque es de lo que en gran medida le está interesando Spinoza y es de lo que va a estar hablando luego en el Tratado Teológico Político que vamos a ver, ¿no? La cuestión es que este esfuerzo, o sea, es un esfuerzo porque no está garantizado, no está garantizado, o sea, el que yo tengo que trabajar, tengo que hacer una serie de cosas, tengo que modificar a la misma realidad, la tengo que encauzar para poderme yo conservar, para poder perseverar. Sí, no es simplemente esta cuestión, sí, entonces esto. Ahora, no hay un tiempo finito, ¿no? Aquí lo que se está refiriendo a la proposición 8, a lo que se refiere
es que no estamos, por ejemplo, si bien yo tengo el café y tengo cierta cantidad de café aquí en mi taza, pues no me lo tengo que tomar todo, ¿no? De repente va a llegar un momento en donde pues igual ya se enfrió, ya no se me antojó y así, y tal vez estuve tomando el café una hora, o tal vez media hora, o tal vez 2 horas, o sea, no está predefinido. ¿No? El tiempo en el que yo voy a estar haciendo estas actualizaciones. Igual de una actualización me lleva cierto, por eso él habla de tiempos indefinidos. Ahora, aquí hay otro punto también curioso, ¿no? Que nos hace, no se me hace pensar la gran distancia que tenemos con Spinoza, ¿no? La gran distancia, porque ahora, bueno, decía Paulo, perdón, entonces, esto de que el café como especie se beneficia, me recuerda al gen egoísta. Ah, ok, ok, sí, 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 sí. Entonces sería algo así, ¿no? Sería algo así, claro. Eh, a lo que me refiero sobre todo es como a que nosotros se beneficien que va a estar perseverando también el café, ¿no? El café se va a estar beneficiando de que nosotros tomemos el café, ¿no? ¿Y quién más se benefician? Pues los cafeteros, ¿no? Los cafetales, pues no sé, espero que no se beneficien Nescafé, ¿no? Entonces, saben que Nescafé controla la mitad del mercado de café a nivel mundial. Entonces ellos ponen precios y ponen cosas así, ¿no? Pero bueno, entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver como ese tipo de cosas. Entonces sí, sería, eh, sí, o sea, más o menos, ¿no? Más o menos creo que sería un poco la idea, ¿no? Entonces, ahora, se persevera en un tiempo indefinido, o sea, esto es en la duración. Ahora, les iba a comentar que también algo que se me hace curioso ver la diferencia entre Spinoza y nuestro tiempo, es que Spinoza está considerando que pudiéramos, bueno, que cada una de las actualizaciones de la esencia se lleva a cabo de manera plena, mientras se hace. En cambio, nosotros hoy por hoy, y creo que no soy solo yo, ¿no? Pero hoy por hoy, en este tiempo que vivimos cruzados con las redes sociales y con los celulares encima y conectados todo el tiempo y así, estamos al mismo tiempo haciendo 20 cosas, o sea, estamos en el multitasking y no estamos concentrados en hacer una sola actividad en un mismo tiempo. Entonces, ahora hay estas corrientes, hay medio New Age, ¿no? Que le llaman mindfulness, ¿no? Y estas cosas, ¿no? De dedicarse de lleno a algo, ¿no? Y cosas así. O sea, ¿y por qué eso? O sea, tiene sentido también por qué lo dicen, porque es, bueno, sea lo que sea que vas a hacer, dedícate de lleno a eso. Así sea que vas a cocinar, vas a lavar los trastes, vas a barrer, o te vas a poner a leer a Spinoza, o te vas a poner a hacer tu artículo, o te vas a poner a ver una película, sea lo que sea que vas a hacer, o vas a echar novio o novia, sea lo que sea que vas a hacer, dedícate solo a eso, ¿no? Entonces, digamos como que esa es como la premisa de la que está partiendo Spinoza, de que a algo que nos dedicamos de manera llena a eso. Entonces, digo el gran contraste porque, oye, pues claro, Spinoza, si ustedes ven esto es, por ejemplo, lo hacía mucho Ramón Shirao, ¿no? Y era muy interesante, ¿no? Buscar, por ejemplo, comparaba mucho Spinoza con los cuadros de Vermeer, ¿no? Ubican, miren, hay que aprovechar esto de las tecnologías, ¿no? Y tenemos este de acá, bueno, pues que decían, ¿no? Perdón, decía Andrea, mantenerse en el tiempo presente, exactamente, eso sería, ¿no? Mantenerse en ese tiempo presente, pero en la actividad que uno realice. Entonces, decir, por ejemplo, me voy a dedicar a la actividad de leer, esto que tengo que leer, pues igual uno no estaría pensando, eh, o, 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 o sea, como lo está pensando Spinoza, sería con un tiempo indefinido. O sea, como tal, se va a conservar, se va a mantener así, haciéndose eso, ¿no? Entonces, nada más aquí se los pongo rápido. Mm, a ver, dilo. Por ejemplo, ¿no? Ah, esto ya no me lo cambio. Ok. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería precisamente. Ay, no, a ver.
no me lo va a poner. A ver, ahorita esto. Es que quiero que solo me saque la pintura, no quiero que me eche el rollo. Uf. Mm. Ah, ya sé qué voy a hacer más bien. Aquí siempre nos salva Wikipedia. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Vamos aquí a compartir esto. Entonces, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? O sea, este sería un cuadro de Vermeer, ¿no? Entonces está una mujer ahí tejiendo y solamente está haciendo eso, ¿no? Se está dedicando de lleno a eso y ese es su mundo. O sea, no existe más mundo que esto que está haciendo ella, no hay completamente concentrada en eso, ¿no? Haciendo eso. Esto sería como lo normal para Spinoza. No sería la idea de Spinoza. No que la gente esté tranquila haciendo cosas, sino que sea lo que hace la gente, así esté de juerga y de reventón, solo se dedique a eso, ¿no? Al reventón, a la juerga o a lo que sea, pero que se dedique de lleno. No estar en 20 cosas a la vez, ¿no? Que si estoy leyendo o si estoy viendo otras cosas o así, ¿no? Entonces, no igual ¿no? Por ejemplo, ¿no? No esto, el geógrafo, ¿no? Estas pinturas. Entonces, está concentrado solamente en esa actividad, sea lo que sea que está haciendo, está ahí metido, ¿no? Entonces, esto, Shiraut, ¿no? Comparaba mucho así a Spinoza con las pinturas de Vermeer en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver, entonces volvemos acá. Bien, entonces, ahora pasamos a la proposición 9. Estamos viendo ahorita esto es el principio del libro tercero y al rato vamos a regresar al segundo. Y hacemos esto porque yo creo que se enriquece mucho más la lectura de Spinoza así. Porque si no nos quedamos con un Spinoza que en el libro segundo tiene una visión solamente epistemológica del mundo, cuando realmente él tiene pues, más bien una visión ontológica del mundo, ¿no? Y esto nos lo muestra, ¿no? Entonces dice acá la proposición 9, ¿no? Dice, tanto si tiene claras y distintas como si las tiene confusas, realmente aquí el término que usa es mens, entonces vamos a leerlo como la mente se esfuerza en perseverar en su ser por una duración indefinida y tiene conciencia de ese esfuerzo suyo. Esta es la definición del ser humano para Spinoza. Esto define al ser humano. El ser humano es un ser deseante. Y ser deseante quiere decir que soy consciente de mis esfuerzos. Ahora, mis esfuerzos están siempre dirigidos o por ideas claras y distintas o por ideas confusas. Entonces, por eso la definición de Spinoza no es la de un ser racional. Si solamente tuviéramos ideas claras y distintas, entonces definiríamos al ser humano como un ser racional. Pero también tenemos muchas ideas confusas, muchas, 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 ¿no? Me voy a detener, no me voy a proyectar, no se preocupen. ¿No? Todos tenemos muchas ideas confusas, ¿no? Entonces, tenemos de las dos, ¿no? Por ejemplo, si sumo 2 y 2 y me da 4, pues ahí tengo una idea clara y distinta, ¿no? Del proceso de la suma y del resultado de esta suma. Pero si yo estoy pensando, por ejemplo, que, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Que la 5G, ¿no? La banda esta para los celulares produce el coronavirus, ¿no? Entonces tengo una idea muy confusa del coronavirus, ¿no? Muy confusa, ¿no? O sea, ¿qué relación puede haber, ¿no? Entre esto y el coronavirus, ¿no? O sea, igual y me pueden pasar miles de cosas por usar el celular y tenerlo al lado de mi oreja, ¿no? Y sí, pues sí puede suceder esto de que pues las microondas me van a transformar y me van a cambiar las neuronas, o yo qué sé qué puede hacer, eso sí puede suceder, ¿no? Pero ahora de que eso produzca un virus es otra cosa. O sea, tenemos que tener una idea muy confusa de qué son los virus y de cómo se transmiten, cómo crecen, cómo se reproducen los virus para pensar que
a través de microondas vamos a producir virus, ¿no? Ahora, entonces, pero las tenemos, ¿no? Bueno, no, espero no tenerlas yo, ¿no? Pero hay gente que las tiene, ¿no? Y hay gente, y luego si vemos nosotros todas estas páginas ahí en el, no sé, de sospechosismo y de cosas así, que si, pues no sé, Elvis Presley está vivo, o que si ¿cómo se llama? Paul McCartney, no es realmente Paul McCartney, ¿no? Sino que es otro Paul McCartney, ¿no? Y cosas así tan extrañas que luego se oyen, ¿no? Entonces, todo eso son parte de nuestras ideas confusas, ¿no? Aquí lo que es también muy interesante es que el ser humano es un ser deseante, que este deseo puede ser conducido por ideas adecuadas, por ideas racionales o por ideas irracionales, pero sigue siendo el ser humano, ¿no? Y sigue siendo sobre todo la esencia actualizada. Y pues bueno, la pregunta es si cómo es posible que la esencia se actualice con ideas confusas o cómo es posible que se actualice con ideas claras y distintas. Sí, esta es también la diferencia importante. Entonces, para ver cómo se producen, precisamente, cómo se actualiza la esencia a través de ideas confusas, es que vamos a ir a ver el libro segundo de la ética, vamos a regresar a verlo, ¿no? Pero me interesa mucho que tengamos esto en mente porque es el principio también, pues, de explicar toda la teoría de los afectos, la ética y la filosofía política de Spinoza. Ahora, nada más antes de irme al libro segundo para explicar cómo se producen las ideas confusas, digamos que lo que vamos a intentar hacer hoy es tratar de aclarar cómo se producen las ideas confusas y después también aclarar cómo se producen las ideas claras y distintas. ¿Sí? Esa es como la tarea. Y ya después vamos a ver qué sucede cuando la mente humana precisamente se esfuerza con este tipo de ideas. Cuando se esfuerza con ideas confusas es lo que Spinoza llama las pasiones. Y cuando su esfuerzo es dirigido por ideas claras y distintas es lo que llama él las acciones o las virtudes. Esas van a ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si a mí lo que me mueve es una idea por ejemplo, pues del alcohol, ¿no? Y supongamos que lo que me mueve a mí para mi día pues es tomarme un trago, ¿no? Y es la hora feliz y cosas así, pues es que son ideas confusas de mi propia esencia. Y mi esencia yo la he actualizado a través, pues, del alcohol, y lo que me lleva es a que esté yo pensando solamente mi esencia a través del alcohol, ¿sí? Entonces estoy siendo dirigido ahí por ideas confusas, ¿no? Y en cambio, si yo me doy cuenta que mi esencia es muy similar a la esencia de cualquiera de ustedes, que de hecho compartimos o podemos nosotros tener una idea de las propiedades que compartimos todos nosotros, y yo dirijo por ejemplo, y tengo una idea de que el bien que sea para mí, para cualquier persona, tiene que ser también un bien para mí, o el bien que es para mí tiene que ser un bien para todas las demás personas, entonces dirijo mi conato por ideas claras y distintas. Y entonces, por ejemplo, soy solidario, ¿no? El resultado de esto me da una virtud como la solidaridad, ¿no? Entonces, lo que está en clave, la clave, una de las claves aquí va a ser realmente la identidad que cada uno se da a sí mismo. Sí, eso va a estar en juego. Entonces, por eso es importante ver, antes de ver esa identidad, cómo se producen las ideas confusas y cómo se producen las ideas claras y distintas. Pero ahora, y nos dice aquí en el escolio, ¿no? Este escolio es importante, de la proposición 9, nos dice, cuando se refiere solo a la mente, este conato se va a llamar voluntad. Pero si se refiere tanto a la mente como al cuerpo, se va a llamar apetito. Entonces, fíjense, el apetito, no importa si es dirigido por una idea clara y distinta o por una idea confusa. De todas maneras es apetito, según la filosofía de Spinoza. Esta idea de apetito va a ser muy diferente en otros autores, por ejemplo, radicalmente diferente en Kant, por ejemplo, ¿no? Ahí va a ser muy, muy, muy diferente. Entonces dice aquí, ¿no? Este no es, pues, otra cosa que la misma esencia del hombre,
de cuya naturaleza, hombre en genérico, ¿no? Varón o mujer, dice, de cuya naturaleza se sigue necesariamente aquello que contribuye a su conservación y que el hombre está, por tanto, determinado a realizar. Entonces, aquí entra este principio que podemos llamar igual del determinismo, en donde si se dan un determinado número de causas, el hombre está determinado a realizar eso, que no quiere decir que lo vaya a hacer, de hecho. O sea, por ejemplo, si yo tengo la idea de que el COVID es producido por las ondas 5G, entonces yo voy a decir, no, pues no voy a comprar un celular 5G, no voy a tener un celular 4G, o, ¿sabes qué? No voy a tener celular y, ¿saben? Me voy a ir a la montaña más alta y más lejana de todas las antenas de celulares porque no quiero que me dé COVID, ¿no? Y voy a intentar hacer eso, pero si resulta que pues tengo que chambear, ¿no? Porque y en esta ciudad, porque si no me muero de hambre, pues no me voy a poder ir a la montaña más lejana. Entonces, el hecho de que yo esté compelido o yo esté empujado por mis propias ideas a actuar de cierta manera, porque estoy actualizando mi esencia, no quiere decir que de hecho lo vaya a hacer, o sea, lo logre. Yo lo voy a intentar. Y de hecho, este es el principio de la frustración y de parte de los problemas humanos, ¿no? Porque yo voy a estar intentando hacer toda una serie de cosas, independientemente de si realmente lo voy a poder lograr, ¿sí? Entonces, esto es más o menos ahí, bueno, es que es importante igual que sigamos con la lectura, ¿no? Y dice, por lo demás, entre apetito y deseo, no hay diferencia alguna, excepto que el deseo suele atribuirse a los hombres en cuanto que son conscientes de su apetito. Y por tanto puede definirse así, el deseo es el apetito con la conciencia del mismo. O sea, un deseo es un apetito, es sí, un apetito consciente, un apetito que nosotros podemos identificar, que nosotros podemos ver, ¿sí? Y lo que tenemos acá es que iba a decirnos, por todo esto consta que nosotros, ¿no? Dice acá, no nos esforzamos, queremos, apetecemos ni deseamos algo porque juzguemos que es bueno, sino que por el contrario, juzgamos que algo es bueno porque nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos. Entonces, aquí parece que Spinoza igual tiene una perspectiva un tanto subjetiva o relativista acerca de los juicios de valor, no acerca de la misma moral. O sea, nosotros desde esta perspectiva estamos definiendo a las cosas según nuestro propio apetito. O sea, nuestro apetito es el que dice, y por ejemplo, si mi apetito me dice que quiero yo café, entonces voy a decir que el café es bueno. Y si mi apetito de repente dice que no, ¿sabes qué? No quiero café, ya me harté del café, ya me dio una temblorina terrible, pues entonces el café es malo. ¿Sí? Estoy yo haciendo estos juicios de valor de lo bueno o de lo malo en función de mis propios apetitos. ¿Ok? Entonces, ahora, entonces tenemos toda esta serie de definiciones y ahora viene la dimensión ontológica de todo esto, ¿no? Nos dice Spinoza, ¿no? La idea que excluye la existencia de nuestro cuerpo no puede darse en nuestra mente, sino que le es contraria. O sea, en nuestra mente es la afirmación del mismo cuerpo. Entonces, van a haber distintas cosas que rechacen a nuestro cuerpo, ¿no? La existencia de nuestro cuerpo, por ejemplo, pues, si yo me pego, no sé, con una mesa, o si me tomo de repente pues, algo que me hace daño, ¿no? Y que estaba en mal estado y entonces me cae mal en la panza y así, o me tomo un veneno, y eso va en contra de mi cuerpo y mi cuerpo se siente mal, le duele a mi cuerpo y todo. Yo voy a sentir el dolor y voy a pensar el dolor y voy a tener una idea acerca de esto, pero eso no viene de mí. O sea, en mi mente solo hay afirmación, pues precisamente de su objeto, que es el cuerpo. Entonces, no puede haber algo que lo destruya, porque por la misma definición de esencia y porque el mismo esfuerzo, el conato, es este esfuerzo por perseverar en mi ser, o sea, en mi esencia, actualizar mi esencia. Entonces, no puede negar lo que sé es, sino solamente afirmarlo.
Y bueno, pues una buena pregunta. Entonces, ¿por qué morimos? ¿No? Porque enfermamos, porque las cosas nos hacen daño, porque vienen de fuera. Esa sería la respuesta de Spinoza. O sea, la muerte para Spinoza siempre viene de fuera. Nunca vendría de dentro. Nunca, 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 nunca. O sea, para Spinoza siempre la muerte, el dolor, el sufrimiento, siempre vienen de fuera. Siempre. O sea, ¿por qué? Por cosas que no son esenciales a mí, sino que son cosas que quitan mi esencia. Esa sería la idea de Spinoza. Entonces, acá nos va a decir en la proposición 11, la idea de todo aquello que aumenta o disminuye, ayuda o reprime la potencia de actuar de nuestro cuerpo, aumenta o disminuye, ayuda o reprime la potencia de pensar de nuestra mente. ¿Sí? Lo que es actividad del cuerpo es actividad de la mente. Y lo que es pasividad del cuerpo es pasividad de la mente. Esto es diferente a Descartes. En Descartes, como en Platón, habría más bien sería inversa la relación. Si lo que es activo para el alma es pasivo para el cuerpo y la actividad del cuerpo es pasividad para el alma. Aquí no. Aquí es más bien las dos al mismo tiempo, ¿no? Pasividad para la mente, pasividad para el cuerpo. Actividad para la mente, actividad para el cuerpo. Al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la misma cosa. Nada más que expresaba en dos atributos diferentes, ¿no? Pensamiento y extensión. Y aquí utiliza esto precisamente Spinoza para introducir los afectos de la alegría y de la tristeza. Entonces nos va a decir que alegría es la pasión por la que el alma, bueno, la mente pasa a una mayor perfección. Y en cambio, tristeza es la pasión por la que la mente pasa a una menor perfección. ¿Qué quiere decir aquí perfección? La expresión, la actualización de la esencia es mayor o menor. O sea, si yo actualizo completamente la esencia, voy a tener, es cuando siento esta alegría. Si yo mi propia esencia la reprimo, es cuando siento tristeza. Entonces, hagan de cuenta que para Spinoza la alegría y la tristeza son indicadores ontológicos de la expresión del único, la expresión del ser, ¿no? O sea, sería, ¿no? Algo así como cuando vemos en el tablero del automóvil o del camión o esto, vemos, oye, se prendió un foco rojo, es que ya no hay gasolina, ¿no? O se prendió un foco, pues es que falta aceite. Es igual, ¿no? O sea, la tristeza me está indicando que algo está mal, algo está reprimiendo la expresión de mi esencia, no se puede estar expresando completamente. Y en cambio la alegría me está diciendo, oye, esto está bien por ahí, este es un buen camino, un buen camino. Dame chance tantitos ahí y leo a Josafat y a Benjamín. Dice Josafat, me parece que su noción de las pasiones es muy parecida a la de los estoicos. Sí, es muy cercana, es muy cercana. Van a haber diferencias importantes, pero de principio, y bueno, la diferencia más importante es sobre todo ya ahorita esto que estamos viendo, ¿no? Se está hablando de de lo que está haciendo la alegría es una mayor expresión de la propia esencia, o sea, una mayor actualización. Soy más en el mundo, ¿no? A través de la alegría. O sea, el mundo es más yo, pero un yo humano, no un yo Luis, ¿no? Sino un yo humano, o bueno, de principio un yo, digamos, ¿no? Ya después podemos irlo cualificando. Eh, y en cambio, la tristeza es un menos yo estoy menos en el mundo a través de la tristeza. La gran diferencia que va a haber bueno, hay muchas diferencias importantes con los estoicos. Una de ellas es que para Spinoza no hay un destino, como lo que piensan los estoicos, un destino que precisamente va a llevar a los estoicos a tomar una distancia, muchas veces de la sociedad, a decir, mejor yo me quedo con poco que sí puedo controlar para evitar lo demás que no puedo controlar. Y en cambio, la propuesta de Spinoza es muy diferente. La propuesta de Spinoza es, al contrario, hay que meternos en el mundo y hay que intentar en grupo, entre todos, controlar todo, ¿no? O sea, es igual, igual mucho control, ¿no? Un control freak, pero en grupo.
en grupo, en colaboración, ¿no? Esa es la idea de Spinoza, no en este individualismo al que van muchos estoicos, que luego es, no, yo me separo mejor, me aparto y me quedo con poquito para no sufrir, ¿no? En este caso es al contrario, es yo voy y me meto en el mundo, por eso hace política Spinoza, ¿no? Y luego dice Benjamín, de la sensación, da la sensación de que Husserl no solo estudió profundamente a Descartes, sino también a Spinoza, pero curiosamente no estudia mucho Spinoza, o sea, realmente Husserl, curiosamente, estudia sobre todo sí, a Descartes, a Kant y a distintas cosas. Esa vía más bien de la trascendencia, no tanto esta vía de la inmanencia. De hecho, otros autores, por ejemplo, pues bueno, otros autores sí se van a interesar ya por esa vía de la inmanencia, vía la fenomenología, ¿no? Entonces, una idea, pregunta Josafat, ¿no? Ahorita voy a recibir, perdón. ¿Una idea inadecuada puede causar alegría? Sí, claro. O sea, porque hay una diferencia, piensa Spinoza. La alegría es este aumento de la perfección. Y en cambio, la tristeza es la disminución. Ahora, vamos nosotros variando. Entonces, de repente, por ejemplo, ¿no? Por decir, una idea inadecuada, o sea, eh, por ponerles el caso, ¿no? Supongamos que va a haber, pues, de repente suena la alarma sísmica y no sabemos nosotros si es un simulacro o si realmente viene un temblor. ¿No? Y entonces nosotros, pues bueno, salimos, ¿no? Supongamos, no salimos para protegernos y toda la cosa de eso. Entonces, en la medida en que nosotros, pues de repente no sentimos el temblor y decimos, ay, qué maravilla, ¿no? No hubo temblor, pero resulta que sí hubo temblor, pero estamos, pues no sé, en Ceú y ahí casi no se sienten los temblores por el suelo ahí, por todo la lava y este suelo tan duro, pero realmente hay partes de la ciudad o hay partes del país donde sí hay ese temblor fuerte y pues muere gente y cosas así. Entonces yo tendré ahí una idea inadecuada que me hace pensar que no hubo temblor y entonces yo ya me siento bien y me digo, me salvé, ¿no? Y así, pero realmente es una idea inadecuada, o sea, realmente sí hubo el temblor. No sé, o ahorita si no pensamos en otro ejemplo. Ahora sí, Said, perdón, Said. Adelante, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me surge una pregunta en relación a estas dos pasiones, en tanto a la alegría y la tristeza. ¿Cómo las entendería Spinoza en un contexto eh, artístico? No sé si esta palabra funcione para el contexto histórico de Spinoza, pero ¿cómo es que funcionan estas dos pasiones frente a un fenómeno como una obra de teatro, por ejemplo, o bueno, cualquier otra obra, ¿no? Como una pintura, no lo sé, como alguna pieza musical? Bien, 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 muy bien, Said, muchas gracias. Bueno, pues a él sí le gustaban las obras de teatro y de hecho hacía obras de teatro y así practicaban el latín, así es como lo aprendían, ¿no? Haciendo teatro. Eh, y pues sí él piensa que pues precisamente lo que te permite a ti el arte es importante, ir al teatro o hacer pintura o ver pintura o todo esto, porque precisamente lo que hace es que aumenta de la perfección, la perfección de la misma persona en cuanto a que permite expresar más su humanidad y entonces alegra. Ahora, y piensa incluso en cosas donde uno puede ver obras de teatro, pues donde uno vea una tragedia, una cuestión así, pues ruda, ¿no? Que nos haga igual tristes y cosas así, pero en el sentido en que, por ejemplo, pues él lo pensaría en una perspectiva moral, me enseña o me educa de cierta manera a entonces este mismo sufrimiento que yo puedo sentir por algo que le sucede a un personaje, pues me sirve a mí, pues para mi propia vida de alguna manera, ¿no? Para no, o sea, digamos como no sufrirlo yo en mi vida, ¿no? Y así. Pero sí, pensaría que es muy importante y muy útil, porque claro, aquí entra la utilidad para Spinoza, o sea, ahorita si quieren comentamos un poco por eso. Sí, Andrea. Hola, esta palabra de aumentar la alegría o aumentar la tristeza
causa un poco de problemas porque no sé si se está refiriendo o si eso implica que se acumula. Ah, ok, ok, como si se acumulara, como si se juntara. No es, él lo, como lo va a estar pensando es que está el mismo ser, lo que estamos haciendo es manifestar, es expresar una esencia que a su vez es una expresión de la única substancia, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es poniendo más o menos esa manera de expresarse que al final es Dios. Sí, lo estoy yo expresando más o menos a través de mi ser, ¿no? Y entonces lo que haces, eh, curioso, ¿no? Curioso, no es que sea una, o sea, si hay acumulación en qué sentido, en que estamos haciendo una constitución. O sea, por ejemplo, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano, si yo me dedicara a comer puras zanahorias, ¿no? Y me entrara por ahí alguna locura de alguna dieta que hubiera leído por ahí, yo qué sé para qué la zanahoria, ¿no? Para ver, ¿no? Para dejar de usar lentes, supongamos, ¿no? Entonces, me pondría bien amarillo, ¿no? Bueno, naranja, ¿no? Me pondría súper naranja. ¿Y por qué? Pues porque el mismo cuerpo se va constituyendo con las distintas actualizaciones que va realizando. Si yo, por ejemplo, pues quiero escalar una montaña alta, quiero ir pues no sé, al Popocatépetl, o quiero ir a algo así, y lo que hago es más bien pues fumar y irme de fiesta y no hago nada de ejercicio o así, pues no lo voy a poder hacer. ¿Sí? O sea, ahí sí hay una acumulación. ¿Y hay una acumulación de qué? Pues que igual si yo me la vivo en el bar o en la cantina, pues me voy a volver bueno pues para la pachanga, ¿no? Y para la parranda. Pero no me voy a volver bueno pues para escalar montañas o para hacer otras cosas, ¿no? O para terminar la tesis, por ejemplo, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, sí hay una acumulación en este sentido, pero no es una acumulación nada más de una suma, sino es como una construcción. Cada uno de nosotros es producto de lo que hemos construido, primero que nada lo que construyeron nuestros familiares, ¿no? En el entorno en el que crecimos. Nos pusieron un nombre, nos dieron una cierta, nos vistieron de, ¿no? Pues de esta cuestión, nos vistieron de cierta manera, con ciertos colores, nos bombardearon con ciertas ideas, con ciertas cosas, ciertas actitudes y cosas así. Pero ya nosotros, ya adultos, pues también tenemos esta capacidad de decidir si continuamos en esa línea o no, ¿no? Si conservamos tal cual lo mismo que nos dieron desde que nacimos, o si nosotros lo podemos ir modificando y haciendo una construcción que nosotros prefiramos, ¿no? Pero es una construcción, no puede ser una cosa de una mera decisión, de la noche a la mañana, ¿no? Yo decido ahora esta otra, no, o sea, tiene que ser desde la perspectiva de Spinoza siempre es una construcción. Entonces, son experiencias, ahorita que dices ahí, son experiencias y esas experiencias dependen de lo que ya yo he construido, de hecho. Un buen ejemplo de eso son los idiomas. O sea, yo puedo, pues no sé, leer francés o leer alemán o leer inglés, etcétera, si es que he estado estudiando las lenguas. ¿No? Si no he estudiado yo las lenguas, pues entonces no voy a poder leer en esos otros idiomas. O sea, pues es obvio, ¿no? O sea, por más ganas que yo le eche y por más ganas que yo tenga de entender esta o aquella lengua, si yo no me he puesto a trabajar para hacer asociaciones de los términos y de los objetos, ¿no? Que a los que se refieren esos términos o de las cosas, simplemente no lo voy a entender, ¿no? Entonces, igual y acumulación no sea el término adecuado, hablaríamos mejor de constitución. Ese sí usa el término Spinoza, usa el término constitutio. Constitución a lo que que claro, es un término que luego es usado en la política, a lo que se refiere es a lo que hoy también podríamos llamar una estructura, ¿no? A una estructura que posibilita algo, ¿no? Cierta constitución, nosotros vamos armando una constitución y esa constitución es como cuando decimos, por ejemplo, el término constitución física. Una persona tiene una buena constitución física o una mala constitución física, ¿no? Una persona que tiene una mala constitución física, pues no va a poder subir a la montaña o no va a poder correr una maratón, ¿no? En cambio, la persona que tiene una buena condición física, pues sí va a poder subir a la montaña y va a poder, pues no sé, hacer la maratón, ¿no? Y estas cosas. Entonces, aquí que preguntaban, entonces, pues precisamente, ¿no? Que preguntaba igual Josafat
Sobre el estoicismo, eh, aquí también empataría Spinoza con el estoicismo en cuanto a este principio básico de mente sana en cuerpo sano, ¿no? Ahí también empataría directamente en eso. O sea, yo no puedo tener una mente sana si mi cuerpo no está sano, ¿no? Y al revés, no, no puedo tener un cuerpo sano si mi mente no está sana. ¿Por qué? Porque son la misma cosa, según Spinoza, ¿no? Es nada más que se expresan de distintos atributos, ¿no? Entonces dice Andrea, es más fácil entenderlo como una adición aritmética porque sí me estaba confundiendo que hay una adición, ok, ok, no, no sé, ya me quedé yo con la confusión ahí por ahí, pero bueno, entonces, hasta aquí un poco con este tercer libro y luego continúa, ¿no? Con muchas otras cosas. Ahora, lo que nos va a decir Spinoza entonces es de que el deseo, la alegría y la tristeza son los tres afectos primarios. Son los afectos bases con los cuales se constituyen todos los demás. O sea, cualquier pasión que nosotros podamos pensar es una mezcla de estos afectos, de estos tres afectos junto con un objeto, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, podríamos decir, estábamos poniendo el ejemplo de la bebida, ¿no? El alcoholismo sería la alegría que produce, pues, la ingesta de alcohol, ¿no? O la presencia del alcohol y la tristeza por su ausencia. Pero no quiere decir que porque sea alegría, entonces sea bueno, bueno, ¿no? O sea, puede ser una alegría triste, ¿no? También eso es, por ejemplo, así explicaría Spinoza en gran medida el sadomasoquismo y cosas así por el estilo, ¿no? Bueno, él no lo está pensando, no es antes del Marqués de Sade, ¿no? Varios años, pero eso sería como la idea. Oye, ¿por qué alguien puede sentir placer en el sufrimiento? Ah, pues es que desde la perspectiva de Spinoza es porque esa persona, su constitución está tan desestructurada, eh, eh, que el mismo dolor es parte ya de su constitución, ¿no? De cómo está armado, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, distintas cosas. Aquí lo que es muy interesante, bueno, al menos a mí me parece muy interesante, muy importante, es que cada una de las personas va armándose, se va construyendo, se va haciendo junto con su entorno, a veces a pesar del entorno, y la propuesta de Spinoza es cómo tú puedes aprovechar tu entorno, ¿no? Y modificarlo también, ¿no? ¿Para qué? Pues para que sea benéfico, ya no solo para ti, sino también para los demás. Esa sería la cuestión de Spinoza. Es también muy importante esto decirlo, porque luego hay unas ideas muy equivocadas de Spinoza, que si bien Spinoza habla de esta identidad entre Dios y naturaleza, luego por ahí uno se encuentra estas lecturas muy románticas de Spinoza como si estuviera hablando de simbiosis, de una relación natural, ¿no? Y perfectamente armónica entre el hombre y la naturaleza. Eso no es cierto, ¿no? Esas son lecturas ya muy posmodernas y muy equivocadas de Spinoza, ¿no? Entonces, de lo que está hablando es, pues, precisamente de que la civilización, la cultura, es una humanización del entorno humano. Y esa humanización no está determinada de por sí, o sea, no está escrito exactamente cómo nosotros vamos a realizar esa humanización. No hay un progreso en este sentido ya teleológico, ¿no? Como lo podemos encontrar en Hegel o lo podemos encontrar en otros autores. En Spinoza no. No, así como no hay una teleología en la naturaleza, tampoco hay una teleología como tal en la misma historia de la humanidad. Es más, Spinoza nunca habla de historia de la humanidad. O sea, habla de la historia del pueblo hebreo, o habla de la historia de los holandeses, o habla de la historia de los españoles, y ya. A él no le interesa en sí hablar en sí como en estos términos de historia de la humanidad o de un progreso de la humanidad. Eso es algo muy cristiano o muy judeocristiano, ¿no? Esta idea de que hay un principio, un inicio de todos los tiempos, un génesis, un paraíso, y después hay un fin, y bueno, luego hay una expulsión y una salida del paraíso y de todos los problemas, y luego un final feliz, ¿no? En donde, ok, todos vuelven ahí al redil, ¿no? Y se portan bien y toda la cosa. En Spinoza no hay eso, no hay eso, no hay una idea de que
pues no sé, un pueblo tiene una mejor relación con la naturaleza que otro pueblo. Bueno, pues sí, hoy en día vemos pues toda la destrucción que hay sobre la naturaleza, que ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Estas cosas terribles, pero en Spinoza en sí no hay esa idea. Claro que sí hay una visión desde Spinoza podemos nosotros hacer un desarrollo y decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros evitar la destrucción de la naturaleza, etcétera? Pero ya serían desarrollos a partir de, no es propiamente el autor, ¿no? Además, bueno, es un autor del siglo XVII, ¿no? No está pensando en cosas así. Pero bueno, más o menos de estas cuestiones así de por qué esto es ontología, nos queda más o menos claro, o sea, por qué hay un crecimiento, por qué hay un aumento o una disminución de esta ser que somos cada uno de nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo esto está ligado con las pasiones? O sea, las pasiones no son cosas que simplemente me suceden, sino que son cosas en donde yo pongo o quito mi naturaleza. Sí, son cosas que lo que hacen es poner aquí en el mundo, no, mi ser, o lo quitan de aquí. Sí, entonces, muy bien, muy bien. Entonces, vámonos ahora sí al libro segundo. Bueno, igual y se los voy a contar porque creo que igual nos vamos, sí, Josafat, igual nos vamos a tardar un poco si me pongo a leer todos los pasajes, pero. Bueno, sobre esto, justo esto último que mencionó de las pasiones, Sí. de poner y quitar. O sea, bueno, primero es muy interesante, ¿no? De que, pues para Spinoza no son como las pasiones como cuestiones psicológicas o hechos psicológicos, sino estados, ¿no? Ontológicos de los modos o expresiones que somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Pero entonces, justo con esto de que si la alegría es como un aumento de perfección y en ese aumento de perfección quiere decir que estamos, no sé, desarrollando, actualizando mejor nuestro ser, quiere decir que entonces, digamos, nuestro ser consiste en la alegría o algo así. O sea, no quiero poner como el término de causa final o de finalidad de que, digamos, desarrollamos más nuestro ser porque cuando aspiramos a la alegría, pero, o sea, en cierto sentido algo habría de cierto en eso. Sí, Josafat, no está no está errado, ¿eh? Ahora, entonces, si hay como esta tendencia, digamos, eso debería de ser, según la misma perspectiva de Spinoza, deberíamos de tender a ser alegres y no tristes. O sea, no deberíamos de tender a la depresión, por ejemplo, ahora que se dice, eso es bien interesante, ¿no? O sea, se dice, ¿no? Que la culpa era como la pasión que afectaba el siglo XIX y parte del siglo XX, pero en cambio el siglo XXI la pasión que afecta es la depresión, ¿no? Como principales problemas de los psicólogos y los psiquiatras y así, ¿no? Entonces, que ha cambiado la cosa de la culpa a la depresión. Ahora, pero bueno, la, 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 la idea sería entonces de que siempre habría una tendencia, ahí sí podemos hablar como un poco de esta causalidad final, pero en un sentido muy restringido, en donde yo estoy buscando, o yo debería de estar buscando en todo momento poner más mi ser, o sea, tender hacia la alegría y evitar la tristeza. Eso es lo que debería estar tendiendo. Ahora, en Spinoza también va a haber una diferencia entre la alegría y la verdadera felicidad, que usa Spinoza el término beatitud, que es un término religioso, ¿no? La beatitud. Pero Spinoza lo usa en un sentido no religioso. O sea, Spinoza hace mucho eso y luego va a ser también muy criticado por eso, ¿no? Porque usa términos que en el catolicismo o en el luteranismo, en el calvinismo, tienen un sentido religioso muy particular. Por ejemplo, va a hablar de piedad, va a hablar de beatitud, va a hablar de salvación, pero él los utiliza, él los redefine, ¿no? En otro sentido. Entonces, la beatitud para Spinoza es la suprema felicidad, es la verdadera felicidad. La alegría, digamos que es nada más ir subiendo en esta expresión, mayor expresión de uno mismo, pero la beatitud es la expresión plena, completa. O sea, por ejemplo, cuando somos solidarios, cuando tenemos fortaleza de ánimo, cuando, pues sí, eso, ¿no? Ayudamos al prójimo, ayudamos a la sociedad, ayudamos a los demás. Para Spinoza eso sería, ahí es donde se vive en beatitud,
¿no? Ya no es solamente una alegría de decir, pues qué buena onda, ¿no? Qué padre, ¿no? Como cuando pues, ganamos un partido de fútbol o cuando escalamos igual la montaña o cuando hicimos así una serie de cosas que tal vez sí, eso sí nos da igual fortaleza de ánimo y distintas cosas, pero en cambio cuando nosotros ayudamos a los demás, ¿no? Y realmente, pero ayudamos en serio a que vivan más. Eso pensaría Spinoza que ahí es donde está la beatitud. Y esa beatitud es la verdadera felicidad, no es ya la alegría. La alegría es una pasión después de todo. Entonces yo ahí sí creo que está muy equivocado, por ejemplo, bueno, y en otras cosas también, ¿no? Pero bueno, en esta al menos, Sabater, por ejemplo, Sabater dice que Spinoza es igual una filosofía de la felicidad, de la alegría. No, no, porque la alegría es una pasión, después de todo. O sea, la alegría no deja de ser una pasión. En cambio, ya la beatitud es el objetivo, el verdadero objetivo, o cuando somos de manera plena realmente humanos, cuando somos solidarios, según Spinoza, ¿no? Esa sería como la idea. Sí, sí, más o menos, pero sí, muy, muy bien, porque sí va en esa línea. Ahora, es un buen problema, fíjense, ahora como problema, si quieren, entonces, antes de entrar a esto, lo leíamos, ¿no? Lo leíamos, déjenme encuentro el pasaje, ¿no? Para que vean igual que, para que lo tengamos presente, ¿no? ¿Dónde está? Déjenme localizarlo, denme un minutito. Entonces, vamos a ver. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, esto, ¿no? Esto es el prefacio del Tratado Teológico Político. Y aquí viene un problema que a mí me parece que es un problema, no solamente como un problema que ve Spinoza, sino es un problema para su propia filosofía de resolver. Lo que ocurre con los filósofos y las filósofas, bueno, será que lo veo así, ¿no? Pero no creo, es que enfrentan problemas, por ejemplo, Spinoza está enfrentando el problema de la trascendencia, la oposición entre naturaleza y Dios, la oposición entre alma y cuerpo que está dejándole Descartes. Y la manera de solucionarlo es a través de la inmanencia, es a través de esta propuesta ontológica ya de la misma mente y del cuerpo humano, pero abre nuevos problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque debería de haber entonces esta tendencia siempre a la alegría, ¿no? Y esta tendencia hacia la beatitud, ¿no? Deberíamos estar buscando, o sea, siempre deberíamos estar decidiendo y prefiriendo, oye, ¿esto me va a hacer alegre o me va a hacer triste? Ah, entonces me voy por la alegría. Es como, pero vemos que en la realidad no siempre es así. Es como este meme, ¿no? A ver si alguien tiene por ahí ese meme que pone un auto desviándose y entonces, no sé, pone arriba un letrero que dice pues, no sé, la felicidad, ¿no? Síguete derecho. Y en el otro lado dice, pues, no sé, la tristeza, ¿no? Y cosas así, y el coche desviándose, ¿no? Al lado derecho. La realidad es también que muchas veces hacemos, pues, precisamente las cosas más tristes, en lugar de hacer las cosas alegres, ¿no? ¿Por qué? Y ese es un problema, digo, no solo que Spinoza señala de su tiempo, sino es un problema para la misma filosofía de Spinoza poder explicar por qué, ¿no? Y dice, entonces esto es el prefacio, el prólogo del Tratado Teológico Político. Y dice, el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el precioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación, y no consideren una ignominia, sino el máximo honor, dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre, ¿no? Entonces, este es el problema que trata él de resolver en el Tratado Teológico Político. El problema político que él está viviendo es que Holanda, las 7 provincias de los Países Bajos del Norte, es todavía una república, pero muchos calvinistas están buscando que se vuelva una monarquía. Y entonces Spinoza lo que hace es escribir en contra de la monarquía
y decirnos, a ver, si nosotros vemos un ser humano, a cualquier ser humano, sea el tipo, sea un rey, sea un noble, sea alguien así, pues vamos a ver que es un ser humano, o sea, tiene que comer, tiene que dormir, pues tiene que hacer sus necesidades fisiológicas, es un ser humano. Y si vemos su sangre no es azul, su sangre es roja como cualquier otro ser humano. Entonces, si yo veo a una persona, ¿por qué voy a pensar, por qué voy a dar mi vida por esa persona? ¿No? Sobre todo en este caso, cuando es por orgullo, o sea, ese señor tiene una pasión, o sea, es muy ambicioso y lo que quiere es sobre todo alimentar su ambición personal. Y ahora tú te vas a matar por ese tipo, o sea, por esa persona, ¿no? Cuando es solamente por una cuestión de orgullo, o sea, ni siquiera es algo que lo va a mantener vivo. Entonces, la pregunta es, dadas estas definiciones que nosotros ya vimos acerca del conato y esta cuestión del deseo, ¿por qué los seres humanos vamos a dar la vida por alguien que no da la vida por mí? Sí, o sea, esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es acerca de la servidumbre voluntaria y una servidumbre en donde yo voy pues sí, a deshacer mi vida por alguien que no hace nada por mi vida. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿No? O sea, ¿por qué? Y lo vemos que lo hacen, o sea, si vemos, pues en gran medida, digamos, de ahí es muy interesante, ¿no? Como lo está planteando, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿por qué nos esclavizamos como si realmente fuera nuestra salvación? O sea, y lucho, o sea, me esfuerzo por mantener mi esclavitud. ¿Por qué lo hago? ¿No? ¿Por qué no simplemente voy y me intento salvar? ¿Por qué no busco ser alegre? ¿Por qué no busco la beatitud? Esa es la verdadera salvación, ¿no? Para Spinoza, al final, la verdadera salvación es la beatitud. ¿Por qué no lo busco? ¿Y por qué más bien entonces lucho para que me esclavicen? O sea, ¿por qué lucho? Pues no sé, por ejemplo, pues si nosotros lo traemos a nuestros tiempos, ¿por qué lucho yo, pues, no sé, por un equipo de fútbol? ¿O por qué yo lucho por un sistema económico que me empobrece, ¿no? Y que me explota? ¿O por qué yo lucho por pues no sé, por pues no sé, una figura política que realmente tampoco me ayuda mucho, ¿no? ¿Por qué lo hago? O por un empresario, ¿no? Que realmente tampoco me apoya mucho ni me ayuda, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lucho por eso? ¿Por qué lucho por mi esclavitud? O sea, ¿por qué en lugar de estar buscando la felicidad, ¿no? Como hace ratito justo estábamos comentando, ¿por qué estoy yo tratando de tener más de esta explotación y más de estas cosas, ¿no? Entonces, es un buen problema dentro de la filosofía de Spinoza y con lo que les he dicho, realmente ahí ya está la respuesta. Si vemos nosotros otra vez esta cuestión, entonces esto decíamos, ¿no? ¿Y esto dónde está? Miren, aquí está la página, bueno, aquí pone, ¿no? 880, ¿no? Ahí para que lo tengan ustedes ahí más a la mano, ¿no? ¿Repites la página, por favor? 880. Gracias. Entonces ahí se los pongo en el chat. Entonces, 880, esto es de... no, ahí está, ¿no? Entonces, si vamos nosotros otra vez a esta cuestión de ¿dónde está? Ay, miren, voy a apuntar las páginas que sí se me va esto. Entonces, estamos en... eh, entonces, acá... Entonces, otra vez aquí ya volvimos, ¿no? Ya volvimos a la proposición 9. Entonces, aquí va a estar la clave de por qué lucho por mi esclavitud como si fuera mi salvación. Cuando tengo las ideas, todas mis ideas son confusas acerca de quién soy, ¿no? Eso, entonces, la cuestión es, y no me refiero a quién soy yo, Luis Ramos, ¿no? Sino me refiero a yo como ser humano. ¿Sí? Es cuando yo tengo esa confusión, cuando no tengo una claridad acerca de esas ideas, es cuando precisamente busco que otros esclavizarme. Me esclavizo yo mismo a otros que me presentan una supuesta claridad. Mira, el mundo es blanco-negro,
yo te presento aquí las cosas como el mundo, yo te doy el mundo blanco, o tú te quieres quedar allá afuera en el mundo negro. Ah, no, pues es que yo quiero el mundo blanco, ¿no? O yo quiero esto, o yo quiero el otro, ¿no? Entonces, ellos, gran parte del chiste, ¿no? Visto desde esta perspectiva, de los, por ejemplo, los totalitarismos, los fascismos, ¿no? Lo que hace y los destrozos que hicieron, pues bueno, el régimen nazi o destrozos que hicieron, pues las distintas juntas de gobierno militares acá en América Latina o todas estas cosas que precisamente son ideas confusas muy simples, muy simples, muy fáciles de entender, de aprender, ¿no? De entender, porque el entendimiento exigiría mucho más, digamos, de aprender. Son muy fáciles, muy fáciles y dan una identidad inmediata. El mundo es blanco o es negro, ¿no? Los blancos hacen esto, los negros hacen el otro. ¿A qué mundo quieres pertenecer? ¿No? A este lado o al otro. Son visiones muy maniqueas, muy simplonas, ¿no? Acerca de los buenos y los malos. Estos son los buenos, los otros son los malos. ¿A quién quieres pertenecer? ¿A los buenos o a los malos? Sí, Andrea. Ahorita que está mencionando ese problema de la identidad, de que las ideas claras y confusas casi siempre se sientan en donde es más fácil aprender que hay una cierta identidad. Entonces el problema de bueno, digamos que estas ideas mutiladas y confusas se asentarían o tienen sus bases en el lenguaje. En gran medida, sí, Andrea, sobre todo porque el lenguaje, como Spinoza lo va a estar entendiendo, son asociaciones, no son relaciones entre distintas cosas que a su vez nos producen en nosotros un afecto, ¿no? Entonces, para Spinoza el lenguaje, que eso lo vemos ahora en la segunda parte de la ética, el lenguaje lo que hace son asociaciones entre distintas cosas que, pues precisamente a través de la educación nos hacen pensar que estamos o no estamos nosotros mismos en el mundo. O sea, por ejemplo, el pensar en la misma comida, ¿no? En los alimentos. Son asociaciones en donde digo, bueno, pues me he comido muchas manzanas, me gustan las manzanas y entonces yo cuando veo una manzana puedo sentirme alegre pues porque pues las manzanas me agradan, ¿no? Pero de ahí también yo puedo ir haciendo otro tipo de asociaciones en donde, pues sí que va a sonar un poco absurdo, ¿no? Pero de repente hacen una asociación de la manzana en donde me dicen, es que las manzanas están a punto de desaparecer y tienes que unirte a la asociación de las manzanas para que sigan habiendo manzanas en el mundo. O yo decir, es que yo soy un manzanófilo, ¿no? Y entonces tengo que defender a las manzanas a como de lugar y nos vamos a oponer y a pelear con la gente que defiende las peras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las peras son malas, es mejor que haya manzanas y no peras. Y yo qué sé, ¿no? Y pues la verdad, si nosotros vemos muchas veces luego las luchas, a veces empiezan siendo meras luchas conceptuales o cuestiones así, pero después llevan a unas luchas de religión en donde la gente se puede matar, ¿no? Por una serie de cosas, en donde en la base no hay una base como muy clara de qué es lo que están peleando, qué es lo que están discutiendo. Entonces, esta proposición es muy importante porque nos está diciendo qué es el ser humano. Entonces, el ser humano es un ser deseante, decíamos, este deseo puede ser conducido por ideas claras y distintas, o puede ser conducido por ideas confusas, pero siempre es conducido. O sea, no hay deseos sin un objetivo, o sea, sin un objeto representado como finalidad del propio deseo. O sea, por más ambiguo que sea un deseo, ¿no? Igual nos preguntan, oye, ¿qué se te antoja comer? Y tú puedes decir, bueno, pues no sé, no estoy seguro, esto. Pero van a decir, oye, ¿se te antoja esto? No, eso no. Y lo otro, eso tampoco. O sea, siempre hay algo ahí, algún objeto que nos está jalando, nos está llamando, ¿no? Hacia allá. Entonces, esa sería, por ejemplo, un ejemplo de un deseo confuso, ¿no? No sé exactamente qué es lo que quiero, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, si yo pensara,
bueno, pues lo que yo quiero es ser licenciado en filosofía, es escribir un libro sobre tal o tal tema, aclarar tal o cual tema. Esa sería pues un deseo con unas ciertas ideas claras y distintas, ¿no? Dirigido con ideas claras y distintas, ¿no? Aunque no sepamos exactamente qué vamos a hacer una vez que seamos licenciados, o no sepamos si vamos a lograr el libro o no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, esa sería como la diferencia tan importante que a su vez nos lleva a estar más y entonces estar más alegres o estar menos en el mundo y entonces estar más tristes. También algo importante de la tristeza es por qué la tristeza es una disminución del poder, porque la tristeza surge en el momento en que hay algo que yo estoy pensando que está reprimiendo mi ser. Al pensarlo yo lo estoy afirmando y estoy siendo aquello que niega mi propia existencia, ¿sí? Entonces, lo que ocurre ahí con esta tristeza nos detiene con una fuerza porque yo estoy siendo aquello que no debo de ser, ¿no? Aquello que niega mi propio ser. Entonces, es como si fuera un acto como de teatro, como un juego, pero no solamente es un mero juego, ¿no? Estoy tomando el rol de algo que me niega, que me rechaza. Entonces, me estoy rechazando a mí mismo. Sí, desde esta perspectiva es un tanto, pues, como psicológico, ¿no? O sea, parece ser que es simplemente una cuestión de, a ver, pues, señor, agarre la onda y vea realmente quién es usted y deje de negarse a sí mismo. Pero justo el problema es que no es tan fácil saber quién se es. O sea, más cuando nosotros vivimos, pues precisamente otra vez, por eso tuvieron tanto éxito en sus momentos, en sus contextos, por ejemplo, el nazismo. ¿No? Porque de la noche a la mañana un gran grupo de trabajadores que antes estaba defendiendo distintos movimientos sociales, de pronto están defendiendo al nacionalsocialismo, que de socialismo no tenían nada, ¿no? Precisamente era nada más el nombre para atraer a los otros cuates, ¿no? Entonces, pues porque hay mucha confusión, había una devaluación terrible, había mucha hambre, etcétera. Hay una serie de cosas que está llevando a la gente a que tenga una gran confusión de qué son ellos, qué deben de defender, y de repente aparecen estos señores con una idea. Miren, nosotros les explicamos quiénes son ustedes, ¿no? Nada más a ver, vente de este lado y vamos a destruir todo esto, ¿no? Entonces, hay veces que se presenta como algo tan claro y a veces las personas van a preferir esa falsa claridad a ponerse a buscar por ellos mismos qué es lo que quieren, ¿no? O qué es lo que realmente son. Entonces yo creo que ahí, aquí en Spinoza estaría entroncando otra vez con la tradición filosófica desde el Sócrates de Platón y desde el oráculo de Delfos, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra tarea, conocernos a nosotros mismos. ¿No? Esa es realmente otra vez se está entroncando en esta definición tradicional de filosofía de la búsqueda de conócete a ti mismo, ¿no? Ahora, este conócete a ti mismo, que eso también va a ser ya también un tanto diferente de los griegos y así, es que no soy yo, Luis, así como este individuo construido socialmente de una tanta manera externa, o sea, pues mis nombres después de todo son externos, ¿no? O sea, son puestos, ¿no? O sea, todo pertenece a una serie de condiciones externas, ¿no? Dadas, ¿no? Entonces, a pesar de eso, ¿cómo en eso puedes construir, puedes hacer, ¿no? Y que seas realmente tú, ¿no? Yo creo que esa sería como la cuestión, ¿no? La cuestión igual un tanto difícil. Pero bueno, igual ya no nos va a dar tanto tiempo, ¿no? De meternos, pero miren, lo que hacemos igual nos falta, entonces ya ahorita con lo que tenemos, vamos a poder ver de manera mucho más clara, otra vez, ahora sí, la epistemología en nuestra próxima clase, que va a ser el 12 de octubre, vemos la epistemología y la teoría de los afectos y nos seguimos con toda la teoría de los afectos de Spinoza y vamos allá abriendo camino tanto para la filosofía política como para la ética, ¿sí? Y entonces, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Tienen alguna duda, algún comentario?
Nada más Y si entonces- nos puedes poner, Luis, por favor, como Sí. la vez pasada, las secciones. Claro que sí, Alejandra. Se los pongo ahí de las lecturas sugeridas, seguro, seguro que sí. Entonces, ahí para que lo tengan. Y ahí vamos viendo, ¿no? Yo creo que sí, Espinosa es un autor muy interesante. No, está en el siglo XVII, tiene sus cuestiones, pero si nosotros identificamos esas cuestiones, lo podemos traer con mayor facilidad a nuestro tiempo, ¿sí? Sin estar haciendo anacronismos y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, muy bien, qué bueno, me da gusto que les interese, me da mucho gusto y hay que les atraiga esto. Y pues continuamos entonces con Espinosa el 11, digo el 12. Entonces, sería este viernes, sí, Benjamín. Entonces, el primer folio para que lo entreguen ya sería este viernes y el siguiente sería pues hasta por allá del 19 o algo así. Ahí les ponemos bien las fechas, ¿no? ¿Ok? Y pues tenemos el Congreso de Filosofía la próxima semana, entonces ahí vean, ahí sigan, entonces ahí va a estar colaborando Luis Enrique, Alejandra Martínez, ahí va a estar también, y pues ahí nos vemos, escuchamos, leemos por ahí y comentamos también a ver qué tal su experiencia dentro de 2 semanitas, ¿sí? Tu colega Laura va a estar también ahí. Sí, también ahí va a estar Laura, ahí va a estar igual, también ahí va a estar Suraya, Alejandra, todos Si ahí. Todos. puedes poner algunas recomendaciones, o sea, el horario o Ale, de la Claro, ponencia claro que estaría sí. buenísimo. De las Ok, recomendadas. perfecto, muy bien. Luego me van a criticar seguramente de, ¿y cómo no recomendaste al otro, no? Así. Ay, Pero bueno, ay, ya que lo piden, yo con muchísimo gusto. Más vale una guía, en mi caso, Ok. cuando menos. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Alejandra, muy bien. Claro que sí, claro que sí. Pues mil gracias a todos, cuídense mucho, ahí sigue el bicho y que estén muy bien, nos leemos y nos escuchamos, entonces ahí seguimos. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego.